comienza Noticias 13. Desde Puerto Rico, su hora informativa por el canal de la familia. Buenas noches y bienvenidos a Noticias 13, su hora informativa. A continuación, los titulares más relevantes el día de hoy. Gobierno defiende propuesta de fusionar las procuradurías. Gobernador y comisionado residente buscan detener el recorte a Medicare. AAA deja sin agua abonados de Carraízo. Papa Francisco crea tribunal para juzgar a obispos negligentes. Esto y más en esta edición estelar de Noticias 13. El director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, Luis Cruz Batista, defendió los beneficios fiscales y sociales que tendría la creación de la Defensoría de Derechos Humanos, que consolidará distintas procuradurías y la Comisión de Derechos Civiles para proteger y defender los derechos de todas las personas de una manera eficaz e integrada. Esta es nuestra noticia del día. Noticia del día. El proyecto de administración que está considerando la legislatura fue consultado con las agencias federales que rigen el desembolso de la mayor parte de los fondos que reciben las procuradurías. Por lo menos así lo dejó consignado el director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, Luis Cruz, durante una conferencia que realizó durante la mañana del miércoles en la Fortaleza. Esto debe dejar claro que, número uno, el proyecto que se está discutiendo ahora, por un lado, despeja las dudas de los fondos federales y número dos, que recoge las inquietudes y preocupaciones que trajeron muchos de los grupos de interés relacionados al proyecto, a los proyectos anteriores. Y es que recordó que surge precisamente de recomendaciones tras fracasar una medida similar que buscaba la eliminación de las procuradurías o fusionándolas con agencias gubernamentales el año pasado. El proyecto para consolidar la Oficina de Procurador de las Mujeres con el Departamento de Familia, la Oficina del Procurador de Salud con el Departamento de Salud, la Oficina del Procurador de Veteranos con la Guardia Nacional, y se creaba una nueva entidad que era la Oficina del Procurador de Personas de Edad Avanzada y Impedimentos, se unían en una nueva Procuraduría. Producto de este proyecto o de estos proyectos se levantaron varias preocupaciones, varios issues, conflictos de intereses. Uno de ellos también fue el de los fondos federales o posible pérdida de fondos federales. Recogiendo esas inquietudes y atendiendo esas inquietudes, nos dimos a la tarea de verificar, analizar y discutir con las diferentes instituciones o entidades que planteaban algunas de estas preocupaciones y con las agencias que otorgan los fondos federales a las tres agencias a consolidarse que reciben fondos federales para aclarar esas preocupaciones. Recibimos comunicación de una de las agencias que nos da fondos federales, otorgan fondos federales, avalando el proyecto que se está sometiendo ahora. El funcionario explicó que el proyecto que busca crear la Defensoría de los Derechos Humanos que consolida las procuradurías no eliminaría del todo a los procuradores. También es importante destacar que esta nueva pieza legislativa mantiene la independencia y separación de las diferentes defensorías. Hay tal vez una impresión de que se pierden, de que desaparecen. No se desaparecen. Se integran de una manera operacional para algunas cosas, donde se está permitido, pero la defensa de cada uno de estos sectores o poblaciones se mantiene inalterada. El ahorro proyectado por lo menos en el primer año será de unos 3.5 millones de dólares, aunque dijo que eso no es lo primordial en este asunto. La economía que estimamos en este primer año es cerca de 3.5 millones, de hecho 3.5 millones. Pero como hemos mencionado, el motor o el principio básico, fundamental de esta nueva reorganización y nuevo replanteamiento de lo que es la Defensoría no es la parte económica.
es la parte de servicio, es la parte de eficiencia y de efectividad. Al mismo tiempo negó que la nueva Defensoría de Derechos Humanos lo que busque es reclutar decenas de personas allegadas al Partido Popular. Sí, hay un planteamiento equivocado de que lo que hacen ahora 6 procuradores o procuradoras lo van a hacer 60 personas. Eso es completamente incorrecto. Hay unos consejos que hoy existen, pero en este proyecto se incluyen unos consejos que hay son 9 personas por cada uno de esos consejos. Son 6 consejos que representan las diferentes áreas o poblaciones atendidas, pero esas personas no cobran. Tendrían un reembolso en algunos casos muy particulares y específicos, pero no son 60 empleados nuevos. O sea, desde la Fortaleza les informó José Ángel Cordero. Gobierno. La Procuradora de las Mujeres, Wanda Vázquez, afirmó este miércoles que el proyecto de ley que eliminaría esa entidad y la consolidaría bajo la Defensoría de los Derechos Humanos atenta contra los derechos de las mujeres, la sometería a situaciones ajenas a sus necesidades y limitaría los servicios que prestan a esa población. Según Vázquez, el proyecto del Senado 1377 es producto del desconocimiento y sus disposiciones carecen de evidencia, fundamentos y justificación alguna. Gracias por continuar con nosotros. Como parte de su agenda en Washington, D.C., el gobernador Alejandro García Padilla defendió la asignación de fondos federales al programa Medicare Advantage en la isla durante una reunión que sostuvo con el senador demócrata por Illinois, quien funge como portavoz alterno de la minoría en el Senado. Durante este encuentro, García Padilla fue enfático en lo injusta que fue la determinación del gobierno federal y la necesidad de la asignación de Medicare Advantage para nuestra gente. El comisionado residente en Washington, Pedro Pierluisi, indicó hoy que se encuentra participando de reuniones con líderes legislativos federales en busca de adelantar un proyecto que evite el precipicio fiscal del Medicare. Las gestiones responden a la decisión del Centro de Servicios para Medicare y Medicaid de recortar un 11% en las tarifas de Medicare Advantage en Puerto Rico. Decenas de personas de la edad dorada de diversos municipios del área metropolitana llegaron hasta el Capitolio para unirse a la petición al presidente de Estados Unidos, Barack Obama, para que deje sin efecto el recorte de un 11% de las tarifas del Medicare Advantage en Puerto Rico. Los manifestantes estamparon su firma en una carta de la coalición Crisis de Salud de Puerto Rico, en la que le piden a Obama que detenga el recorte millonario de fondos. La misiva, que se puede acceder en la internet crisisdesalud.com, había acumulado a las 11 de la mañana más de 45,000 firmas. Y 3 aseguradoras se le deben 34.8 millones a 4 de los principales hospitales públicos del país por servicios brindados a beneficiarios del plan de salud del gobierno. Las deudas son por servicios prestados entre el 2011 y el 2015. Las aseguradoras identificadas como deudoras son Triple S, Humana y MCS. Los servicios que se alejan no han sido cobrados. Se ofrecieron en el Hospital Pediátrico Universitario, el Hospital Universitario de Adultos, la Administración de Servicios Médicos y el Hospital Universitario Dr. Ramón Ruiz, mejor conocido como el Hospital Regional de Bayamón. De los 34.8 millones, 23 millones corresponden a servicios brindados entre el 2014 y 2015. Varios sectores de los pueblos de Canóvanas, Loíza, Río Grande, Fajardo, Luquillo, así como Caguas, Gurabo, Juncos y San Lorenzo experimentan intermitencia en el servicio de agua potable debido a la disminución en la producción de agua que generan las plantas localizadas en estos municipios. Así lo dieron a conocer los directores de las regiones Metro y Este de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, Roberto Martínez y Roberto Guzmán, respectivamente, luego de reunirse con funcionarios municipales y ofrecer los detalles de las operaciones que realizarán para distribuir el servicio a las comunidades que se impactan por la misma en el nivel de los ríos de donde se suplen las plantas. Y la primera dama, Wilma Pastrana Jiménez, regresó a la ciudad de Ponce para compartir con los participantes del Instituto Ponceño de Síndrome Down
En su campamento de verano, los jóvenes y familiares disfrutaron de talleres musicales, manualidades y demostraciones deportivas que le ofrecieron con el propósito de fomentar su desarrollo físico y social. Por más de 20 años, el instituto atiende a 14 jóvenes con síndrome Down y les ofrece servicios de cuidado, alimentación, actividades de desarrollo físico, entretenimiento e integración social. Política. El presidente del Partido Nuevo Progresista y comisionado residente en Washington, Pedro Pierluisi, tronó contra la administración de Alejandro García Padilla por su continuo mal manejo de la grave crisis económica y fiscal de Puerto Rico y advirtió de las nefastas consecuencias de no corregir el curso. Pierluisi condenó las reiteradas expresiones del secretario de Hacienda, Juan Zaragoza, a los efectos de que no estaría enviando los reintegros de su agencia, aún le debe a los contribuyentes hasta que no le caiga algo en la caja de Hacienda, y emplazó directamente al gobernador García Padilla que instruya a Zaragoza a tramitar los reintegros de forma inmediata. Yarimar. La oposición al reglamento propuesto para autorizar la videolotería parecía aumentar ayer entre los legisladores de la mayoría popular, que como grupo todavía no tenían una posición clara en torno al asunto. A la resolución concurrente del Senado presentada por el senador José Luis Dalmau en contra del reglamento, se le unía una pieza análoga en la que la Cámara de Representantes contó con el apoyo de 8 populares. Esa cantidad de legisladores no puede bloquear el proyecto. No obstante, si se le une la minoría nuevo progresista, la historia puede ser distinta. En el Senado, la oposición ha sido expresa por el menos 8 miembros de la mayoría parlamentaria. El comisionado electoral del Partido Popular Democrático, Guillermo San Antonio, llamó la atención de los cambios de postura del Partido Nuevo Progresista con relación al reclamo de inconstitucionalidad de la remoción de las listas de electores activos a quienes no participen de una elección general. San Antonio se refirió al caso judicial que presentaron 2 electoras en el 2012 para retar el artículo 6.02 del Código Electoral que fue legislado e implementado por la administración del PNP y que obliga a electores que no hayan votado en una elección general a pasar por un proceso de reactivación si quieren volver a participar de la elección general en el país. Y es que si usted no participaba en una elección, lo borraban de la lista y tenía que reactivarse, algo que ya una decisión federal dijo que usted tiene derecho a no votar y no sacarlo de la lista la Comisión Estatal de Elecciones. Yarimar. Agenda. La Comisión de Derechos Civiles dejó saber su satisfacción con la gestión del Departamento de Corrección y Rehabilitación de reubicar a las confinadas de máxima seguridad de la Escuela Industrial de Mujeres de Vega Alta en una nueva instalación en Bayamón, pues se trata del cumplimiento de una de las principales estipulaciones del caso Morales Feliciano. Según se señala en el acuerdo de transacción de 2012, el Departamento de Corrección y Rehabilitación estuvo llamado a no ubicar a 2 confinados o confinadas de custodia máxima en la máxima celda con el objetivo de evitar el hacinamiento y adelantar su proceso de rehabilitación. Científicos puertorriqueños que han estado cercanos al caso de Vieques están alarmados por la alegación de la Marina de Guerra de que puede tardar hasta 5 años en iniciar la remoción de bombas del lecho marino de la isla Nena, bajo el argumento de que no existe tecnología segura para llevar a cabo esa tarea. A su vez cuestionan como agencias federales que tuvieron representantes en un foro sobre Vieques celebrado el pasado 23 de abril en la Universidad de Puerto Rico. No hicieron mención alguna del informe presentado en febrero por la Marina de Guerra de los Estados Unidos al Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes sobre el proceso de remoción, descontaminación y limpieza de los antiguos terrenos militares en Vieques. Mesa Redonda. La situación económica sigue siendo uno de los temas más importantes a destacar. ¿Cuáles son las soluciones? ¿Cómo se darían? ¿Y cómo debemos manejarlas?
Ignacio González, nuestro analista, gracias por estar con nosotros. Bienvenido nuevamente. Gracias por recibirme, Cordero. Muchas cosas quedaron en el tintero la semana pasada. Claro que sí. Yo creo que es importantísimo plantear, para entender dónde estamos ubicados, comenzar dilucidando esto en dos renglones. Hay un problema colonial y hay un problema de que el capitalismo está en crisis a nivel global. En el primer caso, desde que somos colonia bajo el Imperio Español, Puerto Rico nunca se ha desarrollado económicamente de manera plena. Y lo mismo ha ocurrido en el caso de Puerto Rico bajo la jurisdicción estadounidense. Así que en ese sentido hay una gran crisis porque Puerto Rico nunca ha alcanzado su plenitud. Por ejemplo, aquí nosotros hablamos de la tasa de desempleo y no se plantea la tasa de participación laboral. Y esto es importante entenderlo. La tasa de participación laboral considera la gente que está en la economía participando activamente de 16 a 65 años de edad, mientras que la tasa de desempleo plantea solamente las personas que están en la fila de desempleo buscando empleo. Las personas que no tienen empleo, que acuden al Departamento del Trabajo diciendo no tengo empleo, quiero conseguir uno. Pero hay mucha gente que no tiene empleo y no busca ayuda del departamento. Bueno, yo creo que hay que entender que hay un problema sistémico. O sea, la gente no va a trabajar y por eso quise plantear ese punto de la tasa de desempleo y la tasa de participación laboral. La gente no tan solo no va a trabajar porque vaga o no quiere, es que no hay oportunidades que se le provea a la gente. O sea, y si por ejemplo a ti te plantean, yo te voy a pagar en dádivas o en ayudas o desayudas, dependiendo cómo lo queramos ver, la misma cantidad o similar a lo que tú te ganarías en un salario mínimo, ¿qué tú vas a hacer como ser humano? Hay personas que dirían, pues dame el beneficio, no trabajo. Claro, y eso es lo que ha estado pasando. A falta de oportunidades, la gente lamentablemente ha optado pues por acogerse a las ayudas que le da el gobierno. Por otra parte, y no quiero dejarlo de plantear, pues en la crisis del sistema capitalista a nivel global, que lo ha planteado el Papa, más recientemente lo ha planteado nuestro señor arzobispo en uno de sus mensajes acerca de su última carta pastoral, La Buena Vida del Evangelio, donde básicamente tenemos que entender que el sistema actual tiene unas fallas. Por ejemplo, hace 50 años, cuando se discutía el comunismo versus el capitalismo, habían unos grandes temores de que la gente perdiera sus hogares en el comunismo. Pues porque el comunismo plantea, ¿verdad?, la situación de la propiedad privada, donde la propiedad privada pertenece al Estado. No hay tal cosa como la propiedad privada en el capitalismo. Pero hoy en día estamos viendo que ese temor que teníamos se está viviendo. Recientemente el periódico reseñó que son creo que 13.000 o 12.000 viviendas, familias que han perdido sus viviendas en Puerto Rico. Y eso no es el comunismo. Están en manos de los bancos. Es el capitalismo. Entonces, ¿por qué yo traigo esto? Bueno, porque estamos lamentablemente viviendo en un sistema donde los ricos se hacen más ricos y los pobres se hacen más pobres. La semana pasada yo planteaba que hay que hacer sacrificios para echar para adelante. Y eso es cierto. Hay que hacer sacrificios y tenemos que sacrificarnos más. No obstante, los que más tienen que aportar más. Y en ese sentido, el gran reto de los gobernantes y de los líderes es exigirle a los sectores que más tienen que pongan más en la mesa. Yo me fui con una preocupación la semana pasada diciendo, Dios mío, yo le estoy diciendo al pueblo de Puerto Rico que los tiempos que vienen son tiempos bien retantes y que tenemos que seguir sacrificándonos. Y eso es cierto. Lo importante también que hay que entender para que esto sea justo y sea una sociedad más progresista es que hay que exigir a los que también están haciendo grandes ganancias de capital que aporten más a la mesa. O sea, cuando el Papa Francisco en su primera encíclica plantea que los mercados, aunque han sido grandes elementos para sacar gente de pobreza, también están cometiendo grandes injusticias, yo creo que eso es algo que nos debe motivarnos a pensar. O sea, ¿nos mueve meramente a hacer ganancias o nos mueve también el sentido de la vida que tengan las personas en la sociedad? O sea, y eso hay que entenderlo, porque las cosas que están ocurriendo hoy en Puerto Rico no se dan en el vacío. Cuando se pone, por ejemplo, un 11.5 de impuesto versus un impuesto a las empresas foráneas, hay toda una política detrás de eso. Entonces, hay una serie de elementos que hay que dilucidar, que hay que desenmarañar para entender dónde estamos ubicados. Y en ese sentido, por ejemplo, yo planteo, y voy a atar las dos premisas que he traído hoy, la cuestión colonial y la cuestión de la crisis capitalista o de la crisis del capitalismo. En el primer caso, la primera solución, importantísimo, el tema del estatus se tiene que atender. Puerto Rico tiene que definir cuál es el rumbo que va a tomar.
ya sea que vamos a estar como parte de una comunidad política más grande o ya sea que vamos a estar como una nación soberana en el concierto de naciones del mundo. Pero en el limbo que estamos no es posible. En el limbo que estamos en caída libre y lo que vemos es que los que menos tienen cada día tienen menos y los que más tienen siguen aprovechándose de lo que ellos llaman status quo. Lo curioso de todo esto es que mientras nosotros estamos hablando que hay que hacer grandes ajustes internos y que el pueblo tiene que aportar y que todos debemos aportar, se queda ahí pendiente en stand-by, como dicen algunos, que esos que tienen más y han ganado mucho dinero no están aportando lo que deberían aportar con el 4, el 5, el 6 o el 7% que se le puede imponer. Y uno hace ese análisis y entonces Estados Unidos, que hace unos 5 o 6 años obligó prácticamente al pueblo, los pobres, los que tienen Medicare Advantage, a moverse a ese sistema, y hoy reciben la noticia de que 11% es lo que van a recibir de menos todo el programa, por ende nos hace muy distinto al 3% positivo en los Estados Unidos. Ciudadanos que pagan exactamente lo mismo que nosotros pagamos. Bueno, es una cuestión nuevamente, volvemos a lo que se está dilucidando aquí, la cuestión colonial por una parte, que ahí está el caso discriminatorio evidentemente contra Puerto Rico, que podemos plantearnos o ubicarnos en diferentes, ¿verdad?, en diferentes sectores, pero hay un problema colonial y lo vemos en esta acción donde hay una clara discriminación contra el pueblo puertorriqueño, porque ahora mismo, Cordero, los puertorriqueños que se acogen al Medicare Advantage en Puerto Rico van a tener unos beneficios y si van a Estados Unidos van a tener otros, el mismo ciudadano. Entonces, Con la misma aportación. con la misma aportación. En ese sentido, tenemos ese problema y es un problema que tenemos que resolver. O sea, no podemos quedarnos en el aire sin hacer nada. Tenemos que aprovechar la coyuntura en la que estamos. Y por otra parte, no menos importante, y hay que entenderlo y hay que puntualizarlo, sin demonizar, sin plantear discursos de guerras de clases, porque de eso no se trata. Hay que entender, por ejemplo, tú mencionaste lo que ha pasado en los Estados Unidos en los años pasados. En el 2008, en la crisis financiera, hubo miles de millones para salvar los bancos. Pero ¿por qué no hubo miles de millones para darle a la gente que estaban perdiendo sus casas? Son miles. Son miles. O sea, estamos hablando de que hay que tener un sentido humano de las cosas. O sea, ¿queremos ser más humanos o queremos ser más máquinas? ¿Somos meros números o somos personas? Muy interesante el planteamiento, Ignacio, para análisis de todos nuestros radioescuchas y televidentes, porque si no analizamos estos temas en nuestras casas, pues ¿qué va a ser de nuestra sociedad? Quedarnos sin hacer nada no es una opción. Bueno, yo creo que hay que pensarnos, hay que entender dónde estamos hoy ubicados y tenemos que definir hacia dónde nos queremos dirigir como país, como gente, como pueblo, sin miedo. Ignacio González con nosotros en el análisis de todos los miércoles. Continuamos con más. Y a regreso en Noticias 13 le presentamos las notas del mundo económico y las internacionales. Y en farándula, cantante y bajista Manuel se prepara para lanzar su primer sencillo. También listo Félix Verdejo para su combate este sábado. A regreso le damos todos los detalles. Ya regresamos, recuerde, no se retire porque continuamos con Noticias 13 por el canal de la familia y Radio Paz 810 AM, cubriendo a todo Puerto Rico. Ya regresamos. No hay excusas. Estamos en Facebook, Twitter y YouTube. Búscanos. Noticias 13 PR.